la llamada de Osiris de León. Ingeniero, buenas tardes. Tu tarde va a ir Muy buenas cachis. tardes, contentísimo de estar en comunicación con ustedes y con todo el país para tratar de tantos y tantos temas que hay de interés y de actualidad para la sociedad. Un honor para nosotros tenerle aquí para hablar un poco del impacto que ha tenido Fred. Mira, Fred ha dejado muchos impactos, mayormente en Santo Domingo, en San Cristóbal, en la provincia de Bauruco, en algunas áreas de Santo Domingo Norte, hacia La Victoria, Villamella. En Asua hemos tenido desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, mayormente el río Vía y el río Jura. En San Cristóbal cayeron 175 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Y aquí en Santo Domingo hubo precipitaciones en algunos sectores que hasta 150 y 160 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado en las áreas donde se mide, porque no en todas las áreas se mide. Eso quiere decir que Fred descargó mucha lluvia, y por los niveles de inundaciones que vimos en calles, en avenidas, en carreteras, en barrios, no estábamos del todo preparados para un evento mayor. Por suerte, Fred era una simple tormenta tropical que estaba en el borderline inferior. Era casi una depresión tropical que estaba intentando ser una tormenta tropical. Imagínense que hubiésemos tenido un huracán categoría 4 o categoría 5, pues la situación se hubiera tornado complicada. Eso quiere decir que nosotros aquí tenemos que comenzar a prepararnos, tanto en el sector público como en el sector privado, para fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Recordemos que en el 2017 el huracán María devastó a Puerto Rico, y Puerto Rico creía que estaba totalmente preparado para enfrentar cualquier huracán, y sin embargo no fue así. En el mismo año 2017, en agosto, el huracán Harvey provocó estragos en Houston, y Houston creía que estaba preparado para un evento meteorológico mayor. Esto quiere decir que con el cambio climático cada día tenemos más tormentas y huracanes. Vimos que el año pasado tuvimos 30 tormentas, de las cuales casi la mitad llegó a huracanes, y de ellos hubo cerca de 6 que fueron huracanes mayores, incluyendo noviembre, porque no es normal que en noviembre usted tenga huracanes, y menos categorías 4 y 5, como tuvimos a ETA y a Iota. Entonces, estas experiencias deben ayudarnos a revisar nuestros modelos, tanto en materia de previsión como en materia de operación post-evento, que tenemos que hacer inversiones importantes en adecuar cauces de ríos, arroyos y cañadas, que tenemos que tener un plan de ordenamiento territorial para que no haya cada día más y más gente viviendo a orillas del río, arroyo y cañada, que luego hay que desalojarlo cuando viene la tormenta, y al mismo tiempo considerar que nosotros necesitamos más equipamiento tecnológico de última generación. Aquí Fred nos sorprendió sin un solo radar Doppler. Aquí teníamos que estar dependiendo del radar Doppler del aeropuerto Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, de un radar Doppler que hay en Guadalupe, de un radar Doppler que hay en Guantánamo, Cuba, que es de la base naval norteamericana que está allí en Guantánamo, y de radares Doppler que hay en la Florida. Entonces no puede ser que, si nosotros una isla grande en medio del Caribe, no tengamos por lo menos 3 radares Doppler. Uno en el aeropuerto de Punta Cana, uno en el aeropuerto de las Américas y otro en el aeropuerto de Santiago, para que con ese sistema podamos tener información en tiempo real de que tanta lluvia está cayendo en una determinada zona, y entonces saber dónde debemos fortalecer los planes operativos para entonces enviar allí la Defensa Civil, los bomberos, la Cruz Roja, socorristas particulares que muchas veces vienen a ayudar para que las cosas entonces funcionen mucho mejor. Osiris, Manuel Rojas de este lado, buenas tardes, gracias por recibir la llamada. Osiris, hace un ratito hablábamos aquí que en República Dominicana, presupuesto tras presupuesto, todos los años se consignan un dinero que va destinado para desastres. Nosotros estamos, como decía nuestro poeta nacional, en el mismo trayecto del sol, pero estamos también en el mismo trayecto de los ciclones. ¿Por qué es tan difícil, si todos los años tenemos un presupuesto destinado para desastres y para esta temporada, por qué nosotros no tenemos ni siquiera los
aditamentos necesarios para, no para prevenir, porque el agua va a caer de todas formas, pero sí para saber las condiciones que vamos a tener, la saturación de los suelos, cómo debemos prever para que cada vez que hay un poquito de agua aquí tenemos un desastre en el asunto de tránsito, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos las condiciones mínimas cuando se ha tomado muchísimo dinero, muchísimos millones de dólares y ni siquiera, como usted señala, no tenemos ni siquiera un radar que nos diga a nosotros cómo es que viene un ciclón y cómo nos va a tratar dependiendo de la cantidad de agua que traiga? Mira, esa pregunta que tú haces, tú y yo debíamos hacerla todos los días a través de los medios de comunicación hasta que en algún momento nos escuchen y se decida hacer esto. Yo tengo más de una década repitiendo eso que tú acabas de decir, escribiendo en mis artículos. Y cuando me tocó ser asesor de la presidencia en materia de prevención y mitigación de desastres, fue lo primero que solicité por escrito. Se me preguntó que qué costaban los radares Doppler. Dije cuánto costaban. Se quedó de que eso se iba a hacer y no se hizo. Entonces, a mí me apena que nosotros no estemos tomando en cuenta el alto nivel de peligro al que estamos exponiendo a nuestra población. Conscientes todos de eso que tú dijiste, estamos en la ruta de los huracanes. Y cada año va a haber más y más huracanes y más fuertes. El año pasado tuvimos 30 tormentas. Tenemos que haber aprendido al final de esa temporada que hay una amenaza que nosotros no podemos evitar porque nosotros como seres humanos no controlamos el clima. Y que lo que tenemos que hacer es destinar más recursos económicos. Sobre todo, si nosotros estamos tomando 11,000 millones de dólares prestados en 11 meses, ¿por qué no sacar de cada préstamo de esto 2, 3, 4 millones de dólares? De cada uno de esos préstamos. Esto va para prevención y mitigación de desastres. Esto va para reubicación de las familias que están a la orilla del río, arroyo y cañada. Esto va para el plan de ordenamiento territorial. Esto va para los radares. No, esto va para equipamiento de la defensa civil. Tú sabes que hay directores de defensa civil que tienen que andar en motoconcho. Y no es nuevo, esto es viejo. Y lo que no tiene nada que ver con ningún gobierno. Y no solamente eso, aquí hay directores de defensa civil que tienen que subvencionar aparte de sus equipos con recursos de sus bolsillos porque ni siquiera hay ningún tipo de ayuda tampoco. Entonces, que ese dinero que se desconsigna todos los años, un presupuesto tras presupuesto, y que luego también cuando tenemos un siniestro hay que buscar otros préstamos más para esos siniestros. ¿Dónde va a parar ese dinero? Tú sabes que nosotros tenemos un Fondo General de la Nación. Y una nación que tiene muchas necesidades y precariedades. Es como una familia pobre que debe la farmacia, debe el colmado, debe agua, debe la luz, debe el teléfono, debe la casa. Y desde que le entra un dinerito, ve a quién tiene que pagarle para salir de las presiones que tiene. Así es nuestro país. Entonces nosotros tenemos que crear un fondo especializado que tenga que ver con prevención y mitigación de desastres. Que no tenga nada que ver con el Fondo General de la Nación. Y que ahí tú depositas los recursos necesarios para prevención y mitigación de desastres. Cada director de defensa civil debe tener un vehículo de 4 ruedas, no un motor, un vehículo de 4 ruedas. Pero los principales funcionarios de ahí, de esa defensa civil, deben tener cómo movilizarse rápidamente cuando hay una emergencia. Y no están pidiendo una bola o un motoconcho. Y no lo estoy diciendo para este gobierno, ni para el que pasó, ni para el que viene. Es que eso tiene que ser una filosofía de nación, de Estado, de país, de sociedad. No tiene nada que ver con ningún partido político. Eso no tiene nada que ver con el PRM, con el PLD, con la Fuerza del Pueblo, con el PRD, con ningún partido. Esto tiene que ver con la sociedad. Y nosotros tenemos que asumirlo entre todos. Inclusive, si hay un tema en el cual todos los partidos políticos, grandes, medianos y chiquitos, deben ponerse de acuerdo. Es en ese tema de la prevención y mitigación de desastres, porque cuando tú tienes una tormenta como la que tuviste ayer, no se distingue entre un partido y el otro. Que golpeó a gente del PRM, gente del PND, gente reformista, gente comunista y gente que no son de ningún partido. Por tanto, yo siempre he dicho que los desastres naturales no tienen colores políticos, no tienen ideología religiosa. Los desastres naturales afectan transversalmente a toda la sociedad. Evidentemente golpean a la gente pobre que vive en zonas marginadas, zonas bajas, zonas inundables, orillas de ríos, arroyos y cañadas, laderas de montaña que se deslizan con facilidad.
Pero toda esa vulnerabilidad que hemos ido construyendo a lo largo de 50 años, debemos comenzar a erradicarla. ¿Cómo? Con un presupuesto que nos permita decir, mire, para los próximos 5 años, este es nuestro programa. En materia de reubicación de gente que vive en zonas vulnerables, etc., con la condición de que cada zona que sea desocupada no podrá ser ocupada nunca jamás. Sí, nunca jamás. Sí, Osiris, porque mire, desalojó gente de ahí, del río Osama, y el área desocupada poco tiempo después estaba ocupada. Entonces no, eso, es desmontar la vulnerabilidad. Antes de ayer se hablaba sobre eso, de que aquí hay gente que en zonas vulnerables que cuando el gobierno de Balaguer se fueron desalojadas y no bien se le había asignado un apartamento cuando ya estaban nuevamente vendiendo o alquilando esos apartamentos y estaban regresando nuevamente a zonas que son cauce del río, en el caso de, en este caso, en el cauce del río Sama. Y hoy en día vemos como el cauce del río Sama se ha convertido en un residencial donde hay incluso construcciones de 3 y 4 niveles, y es una cosa inconcebible. Eso es así. Mire, yo puedo certificar y dar fe como persona que ha estado vinculada por muchos años al tema de los desastres naturales, de que eso es así. Balaguer sacó la gente del río Sama y los llevó a casas confortables en la caoba. Vendieron la casa y volvieron ahí. Pero les puedo dar casos más recientes, porque me ha tocado participar. Cuando Danilo Medina desalojó la vieja barquita y los llevó a todos a la nueva barquita, luego vino el proyecto Domingo Sabio y me piden a mí una asesoría para el proyecto. Sí. Y ahí encontramos que gente que vivía en la vieja barquita y que se le dio un apartamento casi de lujo, pudiéramos decir, porque para ellos era casi lujo, sí, en la nueva barquita. En comparación con lo que tenían. Cuando se hizo el censo, hace 2 años, de la Ciénaga y los Guandules, aparecieron gente a la que se le había dado apartamentos. ¡Qué barbaridad! A gente así lo que hay que meterlo preso, porque eso es conspirar contra el gobierno y conspirar contra su propia vida. Osiris, tenemos un asunto de que ya nuestros suelos, yo supongo que deben estar sobresaturados de agua por la cantidad inmensa de lluvia que tenemos. Hemos visto un anuncio de que posiblemente tengamos en los próximos días también otra tormenta sobre el suelo. Que podría venir el lunes próximo. El lunes, es decir que... depende de la velocidad a la que evolucione. Tú sabes que esas son estimaciones, pero estos fenómenos a veces aceleran y otras veces ralentizan su avance. Sí, son arrítmicos. Entonces, sí, ¿cuáles las recomendaciones que usted hace para nuestro territorio? Porque tenemos ya, creo, agua por un tubo en los subsuelos y no creo que tengamos capacidad, nuestro suelo, de poder drenar esa agua que tenemos y la que se supone que va a venir con esta nueva vaguada. Ok, mira, lo que tú viste ayer y hoy es fácil de ver, está ahí, está documentado, está fotografiado, están los videos. Sencillo, 3 aspectos básicos. Número 1, inundaciones por desbordamientos de cañadas y de ríos. Si hay un desbordamiento de cañadas y ríos, quiere decir que la sección de tránsito no es la que debe llevar. Entonces, encárgale a Obras Públicas, encárgale al INDRI, encárgale a la Comisión Nacional de Emergencia, que readecúen ese cauce para que pueda transitar el doble del agua que puede transitar hoy y de esa manera no se inunden los barrios cercanos. Número 2, viste muchos árboles caídos, algunos sobre vehículos. Revise a través del Jardín Botánico Nacional y a través del Ministerio de Medio Ambiente las estructuras de los árboles grandes que tenemos y todo aquello donde usted encuentra vulnerabilidades, debilidades, fragilidades, quítelos o readecúelos para que no colapsen, porque si cayeron con una simple tormenta, con vientos de 65 kilómetros por hora, imagínate tú si tuviéramos vientos de 250 o de 300 kilómetros por hora. A eso iba, Osiris. A eso iba,
de que tuvimos el colapso de muchos árboles, incluso el tránsito estuvo interrumpido en muchos segmentos de nuestras calles por árboles que cayeron. Entonces, si eso fueron 65, 70 kilómetros por hora de viento, estamos comenzando prácticamente, estamos iniciando una temporada ciclónica y hemos sido bendecidos porque no hemos tenido azotes significativos en los últimos años. Ahora, si nos encontramos con un fenómeno que presente viento de 160 o 170 kilómetros por hora, pues entonces yo no sé ni siquiera... Dejar tierra arrasada. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Yo creo que tenemos que aprender de lo que pasó ayer y de lo que hemos visto hoy, porque la información está fresca. Y creo que lo que el ser humano debe hacer siempre es aprender enseñanzas de la naturaleza. Lo de ayer demuestra que no estamos tan preparados como siempre decimos que estamos y como creemos que estamos. Mira cuántos letreros se cayeron, incluyendo la avenida Tiradentes, incluyendo el letrero caerse, esa valla publicitaria con viento de 65 kilómetros por hora. Eso es para tú iniciar un proceso judicial contra quien instaló esa valla, porque ninguna valla debe caerse con un viento de 65 kilómetros por hora. Que la permisología, don Osiris, que la permisología de los ayuntamientos dicen, cuando le otorgan el permiso a esas agencias publicitarias, que deben de aguantar sobre los 65, sobre los 65, y con menos de 25 se derribaron. A esa agencia hay que notificarla de manera inmediata. Iniciar un proceso. Yo le iniciaría un proceso por lo menos de una multa. Una multa que si por lo menos el cargo económico no es muy alto, por lo menos el cargo moral sea alto y que se diga públicamente a la empresa tal, se le sancionó porque se le cayó un letrero que está en la avenida Tiradentes, en la avenida tal y la avenida tal, y no debió haberse caído con esa brisa fuerte, porque aquí no hubo un viento de tormenta, aquí hubo una brisa fuerte. Y lo que anduvimos en la calle, porque yo andaba de canal en canal, porque los canales de televisión todos me estaban convocando para que fuera a analizar la situación, yo estaba desplazándome en la calle, y puedo decir que lo que había no era un viento fuerte, había una brisa intensa. Ahora, si con esa brisa se te cae el letrero, esa gente merece una amonestación. Claro que pública, sí, yo estoy de acuerdo. Para que tengan el debido cuidado, porque tú te imaginas que 4, 5, 6 niños hubieran estado ahí protegiéndose de la lluvia cuando se cayera el letrero, tuvieran una tragedia. No podemos estar apostando a eso. Yo estoy de acuerdo. A toda agencia publicitaria que se le caiga un letrero con brisa como esa, hay que sancionar inmediatamente. Yo estoy de acuerdo. Don Osiris, una pregunta. Pedro Acosta por aquí. Una pregunta. Hola, Pedro. Desde que yo tengo uso de razón, yo siempre veo que cuando se acerca una tormenta tenemos los mismos episodios en la República Dominicana. Hay que trasladar a las personas que son vulnerables, que viven a orilla del río, el plan social se la rescate de esa gente, se destruyen puentes, colapsan comunidades. ¿Por qué nunca se ha realizado un plan real de contingencia a los fines de que cuando ocurran estos eventos, no haya que salir de manera de emergencia a rescatar a estas personas? Mira, lo que te voy a responder va a aparentar como contradictorio, va a aparentar como que no tiene lógica, que no tiene sentido, que no tiene razón, pero en el fondo uno tiene que hasta comprenderlo. Sí. Te lo digo porque me ha tocado participar con diferentes gobiernos en políticas que tienen que ver con el tema de prevención y mitigación de desastres. Sí. Y va a lo que tocábamos hace unos minutos. Con que tú sacas a la gente, lo dignificas, lo llevas a un apartamento caro de 2 o de 3 millones de pesos, que se lo regala, y la persona lo que hace es que vende el apartamento y vuelve. Todos los gobiernos terminan cansándose de aquello, diciendo, pero no estamos haciendo nada, porque creíamos que habíamos resuelto un problema, sacamos a la gente de ahí, lo llevamos a tal lugar, le dimos casa, vendieron la casa, están metidos otra vez en el río, entonces, ¿resolvimos el problema? No. Entonces, aquí sí necesitamos una ley de ordenamiento territorial
que prohíba con sanción y prisión al que se meta a vivir en un sitio que esté delimitado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como zona del río no urbanizable. Pero que si tú ahí te metes, yo voy y me meto ahí y hago una caseta, no solamente nos desbaraten la caseta, sino que nos lleven al cuartel, de ahí nos lleven a la fiscalía, nos instrumenten un expediente y nos vengan aunque sea 10 días presos, para que entendamos, como lo hizo Balaguer con los aserraderos, cuando Balaguer prohibió los aserraderos en el año 67, no solamente dijo prohíba los aserraderos, no, todo lo que ustedes encuentren cortando un árbol, llévenlo preso, luego llévenlo a la fiscalía, sométanlo a la justicia y que se pase 10 o 15 días preso por depredador del bosque. Y eso fue lo que frenó los aserraderos en ese entonces. Yo creo que la única manera de frenar esa multiplicación de los asentamientos humanos es así, porque lo que les voy a decir ahora, se lo he dicho a muchos periódicos que lo han publicado en primera plana, el Listín, el Caribe, el Hoy, el Libro, etcétera, que aquí hay un segmento poblacional que apuesta al desastre. Yo me emplazo a la orilla de un río para que el día que venga una tormenta o un huracán me lleve mi casucha y entonces ahora yo le digo a la prensa que yo soy indemnificado y que el gobierno me tiene que buscar una casa. El gobierno oye ese reclamo, me da una casa, yo vendo la casa y 4 meses después estoy ahí al lado. Les voy a decir lo siguiente. Hace 2 años, Urbe, que es la unidad para la readecuación de la Barquita y su entorno, le pagó en la tarde a un señor el dinero de la compra de su casa, porque la casa estaba en un área vulnerable ahí, en la zona de la fiesta, y ahí se iba a desocupar todo eso. Se fotografió el señor a las 3 de la tarde recibiendo el cheque, se le entregó su cheque, fue al banco, cambió su cheque, vino la unidad de Urbe y desbarató su casucha, y a las 3 de la mañana fue el señor, recogió los materiales de la casucha y construyó otra vez la casucha a 100 metros del sitio de donde estaba antes. Oigan bien. Aquí tiene que haber un régimen de consecuencias, porque a un individuo así lo que hay que agarrar y trancarlo y hacer como a ese que duró 12 años en la cárcel. Entonces a ese sí le aplicaría de que se le bote la llave, porque además de que él se busca un problema para él, le crea un problema a la ciudadanía, le crea un problema al Estado, porque él va y se instala nuevamente allí. ¿Y qué van a hacer los demás que se están desalojando? Si ven una acción de esa, está incentivando a que los demás se instalen nuevamente también en las mismas situaciones. Claro, un señor que cobró su cheque en la tarde, su cheque de compra de su casa, para que no tuviera que irse sin nada en la mano. Se negocia con él, se le compra la casa, se le entrega el cheque. A un individuo así, a las 3 de la mañana y rehace la casa. A un individuo así, el Estado debería someterlo por estafa al Estado. Mínimo. Claro que sí, porque es una estafa. Mire, Osiris, de verdad que yo me identifico bastante con el asunto de su propuesta, de que aquí tenemos que hacer algo, una campaña, porque aquí, si no hay una campaña, aquí no se hace nada. Por lo menos lo que tiene que ver con la adquisición de los radares. Yo me comprometo con usted a comenzar desde ahora, porque nosotros tenemos prácticamente 5 meses en República Dominicana de periodo de ciclón, y eso todos los años vamos a tener eso. Entonces nosotros no podemos estar como nación, que somos de que la más rica de la región y la que más crece, y que nosotros no tengamos ni siquiera un radar que nos diga a nosotros cuáles son las condiciones meteorológicas que nos podrían estar afectando. Había uno en el aeropuerto de Punta Cana, que le instaló el grupo Punta Cana en el 2005 a raíz del paso de la tormenta Jean, que destruyó Punta Cana. Luego se lo descontó al Estado los impuestos que tenía que pagar y pasó a propiedad del Estado. Para nada, se quedó obsoleto. Se decidió comprar uno ahora, pero no ha habido manera de que se instale. Se está hablando de que se va a instalar, pero no es uno, son 3 radares que necesitamos. Esta es una isla grande. Entonces necesitamos cubrir todo el este, todo el centro y toda la zona oeste de una. Entonces eso implica que hay que hacer una inversión y ahí hay que cerrar los ojos y hacer la inversión. Porque si aquí gastamos muchísimo dinero en muchísimas cosas que no son importantes, no son urgentes, ¿por qué no gastar en algo tan importante y tan urgente como la prevención de desastres?
Así es. Gracias, Osiris, de verdad que sí. Gracias, Complacido brother. porque haya recibido nuestra llamada. Y de verdad que sí, vamos a comenzar esa campaña para que aquí tanto dinero que se toman prestado y tanto dinero que se roban, por lo menos se dedique un dinero para que nosotros podamos tener mínimamente unos radares que nosotros podamos estar en condiciones que cuando llega una temporada ciclónica nosotros no tengamos que depender de ningún otro Claro. país para que nos diga a nosotros si nos vamos a ser afectados o no. Claro, vamos a plantearle al Congreso de manera formal que de cada préstamo que el país tome se dedique $1 millón a prevención y mitigación de desastres, incluyendo los equipos necesarios. Puede contar conmigo para eso. Gracias inmensa. Abrazos y bendiciones para ustedes y para todo el pueblo dominicano. Buenas Gracias, tardes. don Osiris. Buenas tardes. Mira, Manuel, Gracias. yo estoy 100% identificado con el planteamiento de don Osiris porque a nosotros nos tocó trabajar una gran parte en lo relativo a publicidad exterior. Lo primero es que Es increíble. para tú colocar una publicidad exterior Como vimos ayer, esas payas volando. es sumamente difícil para que te den la permisología de esto. Ahora, tú debes de enviar una comunicación al ayuntamiento. Tú debes de facilitar la localidad de donde tú vas a colocar esta valla publicitaria. El ayuntamiento, luego de estas inspecciones, te dice en un contrato que tú firmas con ellos, no puedes rebasar los límites de la valla. No lo puedes rebasar, lo dicen los contratos. Y Cuando se dice rebasar, ¿a qué se refiere? los límites que tú tienes, por ejemplo, para que la ciudadanía entienda, esta es la valla, ¿verdad? ¿Tú has visto vallas que tienen cosas por aquí? Ajá. Tú no puedes rebasar los límites, pero lo hacen. Se supone que por eso hay que pagar. Hay muchos que no lo pagan. Porque es un espacio extra. Correcto, es un espacio extra. Y lo que te concede el ayuntamiento es el espacio que tú solicitas. Perfecto. Para la ocasión de esa valla. Okay. Bien, después de eso, tú tienes que otorgar o facilitar un seguro contra daños a terceros. Y tú debes de facilitar los planos de esa valla que resistan vientos sobre los 250 kilómetros por hora. 250. Sí. Ayer tuvimos vientos entre 65 y 70 Lo que está diciendo kilómetros Siri. por hora y vimos vallas, vimos techos Y volando. y toldos volando. Entonces Y toldos volando. calcula que nosotros seamos investidos por un huracán de 200 kilómetros por hora, con vientos de 200 kilómetros por hora. A las alcaldías del país, que a esas personas, a esas agencias que las vallas salieron volando, que ocasionaron daños a terceros, primero que le coloquen su multa, y si impactaron a un tercero, que corra su debido proceso, porque fue mucho daño lo que se hizo en el día de ayer, pero hasta las palmas de la Churchill, que hace más de 15 años que la sembraron ahí. ¿Usted recuerda esa palma? Que la cobraron a 12.500, una palma que cuesta menos de 4.000 pesos. Eso fue motivo de escándalo de esa gestión. De la gestión que duró 15 años al frente de la alcaldía. Esas palmas que se colocaron en el Boulevard de la Churchill. ¿Usted no lo recuerda de ese video? Sí, sí, claro que sí. Eso está ahí. Claro que Entonces, sí. No, recuérdese que nosotros tenemos una memoria digital. sí. Entonces, yo creo que las alcaldías deben de manera inmediata iniciar con la fiscalización de esas agencias publicitarias que las vallas salieron volando, multarlas y que los daños que ocasionaron a las terceras personas puedan ser resarcidos, porque es muy difícil que su vehículo esté parqueado en su casa y una valla de esa venga volando y le desbarate su vehículo. ¿Quién va a responder por eso? Así es. Por eso que tienen su seguro, por eso que deben de sacar su seguro y presentarlo en el expediente que duerme, que reposa en físico y en digital en cada una de las alcaldías de las localidades donde se presentaron esos desastres, por así decirlo.